Buenas y bienvenidos una semana más a Euronews Hoy. Ucrania anuncia la liberación de 7 kilómetros en el este y el sur. La viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar, explicó que sus tropas ya han recuperado unos 52 kilómetros en la región este del país, en los alrededores de Bakhmut. Todo esto mientras Rusia llevaba a cabo un bombardeo con 17 misiles de crucero y 24 drones Shahed. Mientras tanto, las estrellas de Hollywood vuelven a protestar, pero esta vez en Nueva York y para exigir que el gobierno deje de invertir en combustibles fósiles. Decenas de miles de personas participaron en la protesta que abre la Semana del Clima en esta ciudad. También viajaremos a Países Bajos. Allí la población ya es consciente de que el cambio climático es una realidad a la que adaptarse, por lo que ya cuentan con infraestructuras adaptadas a la subida del nivel del mar. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajan a Lampedusa para dar una respuesta europea a la inmigración irregular. Y el piloto español de Ferrari, Carlos Sainz, gana el premio de Singapur de Fórmula 1. Vamos con los titulares. Ucrania asegura haber recuperado un suburbio de Bakhmut que ha quedado arrasado. Tropas ucranianas habrían avanzado también en dirección a Melitopol. Italia pide a von der Leyen más acciones contra la inmigración irregular tras la visita de la presidenta de la Comisión Europea al puerto de Lampedusa. Matteo Salvini y Marine Le Pen escenifican en un acto en Italia la unión de sus partidos de cara a las próximas elecciones europeas, previstas para junio de 2024. La ayuda internacional comienza a llegar lentamente a Derna. Los trabajadores de emergencia continúan recuperando cuerpos en el puerto y entre las ruinas. Ucrania asegura haber recuperado un suburbio de Bakhmut. El ejército ucraniano precisó que tuvieron éxito en la zona de Klivchivka, uno de los suburbios de Bakhmut, a 10 kilómetros del centro de la ciudad, sin dar más detalles. Andrivka es una superficie arrasada y el actual líder de la autoproclamada y prorrusa República Popular de Donetsk le quita importancia. En cuanto a Adrivka en sí, el asentamiento está ahora en una zona gris. No hay manera de que el adversario gane un punto de apoyo allí, porque el asentamiento ha sido literalmente destruido. Nuestras unidades tampoco tienen la oportunidad de afianzarse, porque es fácil morir allí y no vemos ninguna razón para ganar un punto de apoyo solo para obtener una buena imagen. Moscú no ha comentado la situación en el campo de batalla. El control sobre Klivchivka permitiría a los ucranianos asestar golpes en la retaguardia rusa. Según Kiev, sus fuerzas también tienen éxito en dirección a Melitopol, en el sur, donde habrían forzado la retirada de unidades rusas. La carrera armamentística ucraniana puede estar cerca de un punto de inflexión. Se multiplican en los medios de comunicación estadounidenses las informaciones según las cuales es inminente la autorización del presidente Joe Biden para el despliegue de los misiles de largo alcance conocidos como ATACMS. Su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, reclama desde hace tiempo este armamento de alta precisión, capaz de recorrer 300 kilómetros, un alcance superior al de los Storm Shadow Scalps, entregados por el Reino Unido y Francia. ¿Pero por qué ahora? Este aumento de la apuesta lo que tendrá darle un empujón a la guerra y apuntar ya directamente no a ganancias territoriales pequeñas en las zonas adyacentes, sino que vamos a ir directamente por Crimea. 2024 es un año políticamente muy sensible. Hay elecciones en Estados Unidos y hay elecciones al Parlamento Europeo. Pueden venir otros gobiernos y cambian los jugadores y el juego puede que no sea el mismo. Con la llegada del mal tiempo, la ventana de oportunidad para la contraofensiva se estrecha. No obstante, hay que mantener algunas reglas de juego, al menos la promesa de Kiev de no utilizar armas occidentales dentro de Rusia. En términos de garantías, tiene que haber suficiente confianza en que el liderazgo político tiene control sobre el militar. Por el momento no parece que el liderazgo político tenga todo el control y confianza porque no sabemos cómo actuará el nuevo ministro de Defensa. ¿Cuál será su estrategia? ¿Qué hará? Además de Estados Unidos, el gobierno sueco estudia enviar cazas Gripen a Ucrania. Dinamarca y Holanda enviarán 6 docenas de F-16. Alemania entregará 40 vehículos blindados Marder
Y Polonia ha aprobado la compra de cerca de 500 lanzamisiles HIMARS que utilizan ATACMS mediante una inversión de casi 10.000 millones de euros. El presidente ruso Vladimir Putin asegura que la economía del país es estable y fiable, pese a las sanciones, la inflación y las fluctuaciones de la moneda nacional. Pero aunque los indicadores económicos parezcan buenos, los expertos advierten de que hay problemas fundamentales bajo la superficie. La economía rusa está operando al límite absoluto de sus posibilidades, y esto se puede verificar en primer lugar por un indicador como el desempleo. Se encuentra en niveles históricamente bajos. Esto significa que literalmente no hay nadie para trabajar. Eso significa que la capacidad de producción está al máximo. Así que la economía rusa está tratando de superar lo mejor que puede la presión a la que se enfrenta desde que Vladimir Putin decidió invadir Ucrania. A los expertos también les preocupan las previsiones de inflación, que parecen desmesuradamente optimistas, y la situación de la balanza comercial. Escuchamos a Ruslan Grinberg, de la Academia Rusa de las Ciencias. Creo que va a empeorar porque se puede ver en la balanza comercial. En primer lugar, vemos que los ingresos de exportación están disminuyendo seriamente. Y los ingresos de exportación de la venta de petróleo es nuestra fuente de ingresos. Y estos ingresos ya han disminuido entre un 40 y un 45%. Y parece que esta tendencia continuará. El gobierno ruso ha mejorado recientemente su previsión de crecimiento económico para 2023, situándola en el 2,8%. La tasa de desempleo, según datos oficiales, descendió durante el verano hasta el 3,1%, una cifra récord en la historia de la Rusia moderna. Polonia ha impuesto la prohibición de la Unión Europea de prohibir el paso a los coches rusos que intentan ingresar al país, incluso a aquellos que intentan atravesar al Kaliningrado ruso. La medida forma parte de un paquete de sanciones por la invasión rusa de Ucrania. Esta decisión se produce días después de que los países bálticos cercanos, Lituania, Letonia y Estonia, también prohibieran la entrada de vehículos rusos. Desde Rusia denuncian que la medida de la Comisión Europea es racista y apuntan que Moscú podría tomar represalias suspendiendo los lazos diplomáticos con la Unión Europea. Investigadores búlgaros intentan establecer el origen de las aparentes piezas de drones militares encontradas cerca de una ciudad turística en el Mar Negro. Los restos, incluidos posibles componentes explosivos, fueron descubiertos cerca de un muelle en Tiulenovo, a unos 60 kilómetros de Varna. Bulgaria envió un equipo de 5 militares expertos en desactivación de explosivos a estudiar el caso. Desde que Ucrania lanzó su contraofensiva contra la invasión rusa, varios drones han aterrizado en Rumanía u otras zonas de la región del Mar Negro. Bulgaria y Rumanía son miembros de la OTAN. Esto es lo que queda de Derna, la cuarta ciudad de Libia. Este lunes, una semana después de que devastadoras inundaciones mataran a miles de personas y la dejaran en ruinas, los trabajadores de emergencia retiran los escombros. Los equipos de rescate continúan la sombría búsqueda de supervivientes o de restos mortales. Cada vecino tiene su mal recuerdo. Ahora estamos en el cuarto piso. Este es mi piso. Es un cuarto piso. El agua alcanzó los 2 metros de altura a la altura de mi mano aquí. Llevamos a las familias al hueco de la escalera y de ahí a la azotea. Los buzos de rescate internacionales han comenzado a recuperar cadáveres en el puerto de Derna. Muchos están atrapados a 12 metros bajo el agua, algunos en sus coches. Lo que resultó realmente impactante fue ver cómo la gente estaba conmocionada y traumatizada. Así que incluso en los centros de salud en estos momentos o el personal murió o no son capaces de trabajar. La ayuda internacional empieza a hacerse presente poco a poco. Un equipo de socorristas franceses ha instalado un hospital de campaña en Derna, pero el riesgo es alto también para ellos.
El domingo, 4 socorristas griegos y 3 libios murieron en un accidente de tráfico en Derna. La visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la isla de Lampedusa, en Italia, buscaba dar la imagen de unidad en la respuesta europea a la inmigración irregular. El viaje de la presidenta ha sido recibido con optimismo moderado por el gobierno ultraderechista de Meloni, que pedía hechos y más mano dura a Bruselas, con repatriaciones y no una distribución entre los 27. No considero esta visita como un gesto de solidaridad de Europa hacia Italia, sino más bien un gesto de responsabilidad de Europa hacia sí misma, porque estas son las fronteras de Italia, pero también son las fronteras de Europa. La llegada irregular de personas a Italia se ha duplicado este año con respecto a 2022. Más de 127.000 inmigrantes han llegado a puerto italiano cruzando el Mediterráneo. El buque Geo Barents de Médicos Sin Fronteras rescató este fin de semana a más de 471 inmigrantes, entre los que viajaban 205 menores. La Guardia Costera italiana rescató a otras 700 personas. Matteo Salvini y Marine Le Pen confirman su alianza de cara a las elecciones europeas. El líder de Liga y la líder de la Agrupación Nacional participaron este domingo en Pórtida en la Convención Nacional de la Formación Italiana, convertida en la confirmación de la unión de ambos partidos de ultraderecha de cara al futuro europeo inmediato. Defendamos a nuestros pueblos contra la ola migratoria que hoy se organiza. Defendamos a nuestros pueblos como lo hizo brillantemente Matteo Salvini, con tanto coraje y combatividad cuando tuvo el poder de hacerlo. Salvini ha reducido espectacularmente la llegada de migrantes. Hay poco que añadir sobre la inmigración. He hecho, hago, haré y todos juntos haremos todo lo que esté democráticamente permitido para bloquear una inmigración que corre el riesgo de ser desastrosa. Según confirmó el propio Salvini, ambas formaciones planean la celebración de un gran evento internacional que congregue a todos sus aliados en Europa, a modo de pistoletazo de salida en la carrera hacia los comicios de junio de 2024. Decenas de heridos después de que grupos eritreos se enfrentaran en Alemania. Las peleas tumultuarias se produjeron en un festival cultural eritreo en Stuttgart. Decenas de personas, entre ellas 26 policías, resultaron heridas. 3 grupos, entre los que estaban partidarios y opositores al actual gobierno eritreo, coincidieron en el mismo lugar. La policía respondió rápidamente y quedó interpuesta entre los grupos enfrentados. Ha habido 228 detenidos. Los cuerpos de las 14 personas que murieron a bordo de un pequeño avión que se estrelló en la selva amazónica de Brasil el sábado llegan a Manaos, capital del estado de Amazonas. Un equipo de 5 especialistas de la Fuerza Aérea ya está analizando el lugar del suceso y las autoridades aseguran que es el accidente aéreo más mortífero en Brasil en más de una década. Sería muy frívolo por nuestra parte intentar decir en este momento cuál fue la causa del accidente. La única certeza es que en el momento del accidente llovía mucho. Los pasajeros eran todos hombres brasileños que viajaron desde diferentes partes del país para ir a pescar al Amazonas. Según vecinos citados por medios locales, el avión aterrizó pero no tenía pista suficiente para frenar. Honduras recupera la esperanza en la lucha contra el dengue. Y es que las ONGs Médicos Sin Fronteras y World Mosquito Program han comenzado un proyecto de liberación de mosquitos alterados genéticamente para interrumpir la propagación del dengue. El objetivo es liberar en los próximos 6 meses unos 9 millones de mosquitos y de esta forma reducir los casos de dengue en Honduras, que afectan a unas 10.000 personas cada año. Son zonas que normalmente tienen dificultades en temas de seguridad por contexto. También tienen algunos temas complicados en relación al acceso a agua potable. Pueden recibir agua en 1 o 2 veces por semana. Y también hay dificultades en cuanto a la recolección de desechos o basura, lo cual posibilita que haya mayor presencia de riesgo de generar arbovirosis. Muchos de los mosquitos del mundo infectados con Wolbachia, la bacteria que interrumpe la propagación del dengue y otras enfermedades, se incubaron en este almacén de Medellín, Colombia, dirigido por el World Mosquito Program.
A diferencia de enfermedades como la malaria, la infección de dengue sigue aumentando. Se estima que unos 400 millones de personas de unos 130 países contraen esta enfermedad. Trabajamos durante años en esto. Años de dar a los pobres estudiantes proyectos imposibles de completar. Muchas lágrimas y mucha gente sin poder sacar nada positivo de ello, hasta que finalmente acabamos teniendo éxito. El proyecto de los mosquitos modificados genéticamente lleva décadas trabajando y ha conseguido grandes logros en todo el mundo. En 2019, Indonesia experimentó una caída del 76% de los casos de dengue y en solo 7 años Colombia vivió una reducción del 90%. La Semana del Clima en Nueva York arranca, como era de esperar, con protestas. Miles de activistas se dieron cita en la ciudad estadounidense para clamar contra las nuevas inversiones mundiales en combustibles fósiles. Entre las críticas de los manifestantes, las políticas de Joe Biden, muy lejos, lamentan de sus promesas electorales. Estamos muy enfadados de que haya un mundo en el que vamos a crecer que se está decidiendo por nosotros. Y es un mundo que no parece seguro para nosotros. Es un mundo del que nos sentimos excluidos y con el que vamos a tener que lidiar. Así que en lugar de rendirnos y dejar que se decida por nosotros, nos movilizamos en las calles para asegurarnos de que nuestros líderes sepan que no pueden hacer eso. La Semana del Clima de Nueva York, cita en colaboración con la ONU, reúne a empresarios, políticos y activistas de todo el mundo para debatir sobre la situación del planeta. El programa de este año incluye unos 400 actos y actividades. Desde la calle son muchos los que piden tener voz y voto. Cada una de sus compuertas es tan grande como la Torre Eiffel y juntas mantienen a salvo a 1,5 millones de personas. La impresionante barrera de Maesland en el puerto de Rotterdam cierra sus compuertas y prevé que el nivel del agua vaya a subir 3 metros o más. Unas cifras que para Países Bajos serían devastadoras. En realidad, hemos cerrado 2 veces en 25 años. Esperamos cerrar más a menudo en el futuro, por supuesto, pero originalmente esta barrera fue diseñada para tener una vida útil de 100 años. Y ya durante el diseño nos encontramos con unos 50 centímetros de subida del nivel del mar. Así que ya está en el diseño, pero por supuesto no podemos mirar tan detalladamente en el futuro. Así que es posible que tengamos que hacer alteraciones entre 2060 y 2090. Una cuarta parte de los Países Bajos se encuentra por debajo del nivel del mar. Según la ONU, este está subiendo el doble que en el siglo XX. La barrera se pone a prueba una vez al año, atrayendo a una multitud de curiosos que, aseguran, no están preocupados. Nos hemos acostumbrado a la idea de que siempre se nos ocurrirá algo. Si podemos pensar en algo como esto, también podremos hacer frente a otro medio metro o a 1,5 metros más, ¿verdad? La innovación es también la respuesta adecuada para Minke, empresaria local del puerto de Rotterdam. Su granja flotante tiene 40 vacas, cuya leche se procesa bajo techo. La idea surgió tras el paso del huracán Sandy por Nueva York en 2012, que hizo que la comida se agotara rápidamente. Minke tiene claro que más vale prevenir que lamentar. El suministro de alimentos en una ciudad depende en gran medida de la logística, y si algo se inunda ya no hay logística. Así que se nos ocurrió que si se construye de una manera adaptable al clima, es decir, moviéndote arriba y abajo, con la marea sobre el agua, dependes menos de la logística. Lo cierto es que se trata de una idea que se está extendiendo. Singapur y Dubái ya han manifestado su interés por abrir sus propias granjas flotantes. A medida que este país sigue haciendo frente a la subida del nivel del mar, son barreras como la Maaslankering las que están dando a la gente confianza en que este país tiene lo que hace falta para capear el temporal. Ante el constante aumento de las emisiones de CO2 de los automóviles, el gobierno austríaco quiere convencer a más ciudadanos de utilizar el transporte público. Austria apuesta por el denominado billete climático, un abono anual ilimitado para todo el transporte público del país. El billete climático es una solución maravillosa. Hago la ruta Linz-Viena a menudo. Por supuesto supone un gran ahorro de tiempo, porque el tren es más rápido. El abono anual cuesta el equivalente a 3 euros al día, un precio ventajoso dados los elevados costes del combustible.
Vivo en el estado de Baja Austria y por eso voy al trabajo solamente en tren, pero luego uso el billete en Viena para otros medios de transporte. El billete climático está disponible en Austria desde hace un par de años. Tras el éxito inicial, la demanda parece haberse estancado. Apenas algo menos del 3% de la población posee actualmente este abono anual del ámbito nacional. Christine decidió no comprar el billete climático. Así compra billetes de tren individuales cuando los necesita, ya que solamente puede llegar a su trabajo en coche. No puedo concebir que nosotros como familia lleguemos a prescindir del coche. Creo que especialmente en las zonas rurales la gente va a necesitar un coche durante un periodo de tiempo mayor. Aunque los austríacos son los ciudadanos de la Unión Europea que más viajan en tren, algunas zonas del país siguen estando mal conectadas, sobre todo en las montañas. Sin embargo, para algunas organizaciones el billete climático es un gran éxito. Los análisis de satisfacción han demostrado que la principal razón para comprar este billete climático es no tener que preocuparse más de comprar billetes. Se trata de la comodidad, puedes subirte y simplemente utilizar el transporte público. Creo que ese tiene que ser el objetivo de todos los proveedores de transporte en Europa. Desde hace unos meses en Alemania también existe un abono similar. Así el concepto de billete climático está en expansión. Carlos Sainz triunfa en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. El piloto de Ferrari ganó con maestría, gestionando neumáticos y defendiéndose cuando fue oportuno para romper la hegemonía de Red Bull y conseguir la segunda victoria de su trayectoria deportiva en la Fórmula 1. Según el campeón, el equipo lo hizo todo perfecto para controlar a sus rivales. Lideró todas las vueltas y resistió en las últimas 4 intentonas de sus contrincantes. Es la primera carrera de 2023 en la que Red Bull no tuvo un coche claramente dominador, con su piloto Verstappen, que lidera el Mundial, acabando quinto, y su otro compañero de equipo, el mexicano Sergio Checo Pérez, terminando en el puesto 8º. Verstappen sigue manteniendo una ventaja dominante en la clasificación general con 151 puntos sobre su rival más cercano, Sergio Pérez. En cuanto a la clasificación de constructores, Red Bull sigue en cabeza con 597 puntos, seguido de Mercedes con 289 puntos y Ferrari con 265. Con esto llegamos al final del informativo. Recuerden que si quieren saber más sobre el resto de la actualidad internacional, pueden acudir a nuestra página web y redes sociales. Pasamos al no comment del día. Esta vez les dejamos con la fiesta de la cerveza más famosa del mundo en Múnich. El Oktoberfest comienza este fin de semana y durará hasta el 3 de octubre. Muchas gracias por vernos, volveremos mañana con más noticias.